Hacemos contacto de forma inmediata, Che María, con el doctor Mauro Andino, quien defiende la tesis exactamente contraria a la que acaban de escuchar, es decir, una defensa en la que el correísmo sí puede y debe participar en las elecciones amparado en la ley y en la norma constitucional. ¿Por qué? Lo explicará de mejor manera el doctor Andino de lo que puedo hacer yo. Eh, este debate, este debate es bonito y es un debate que deberíamos tener más a menudo en los medios de comunicación, un debate sobre la norma, que es a la final la que rige el Estado democrático. Se me diría cuando tengamos ya al doctor Andino, lo ponemos ya en pantalla, me deja saber cuando esté. Ha arrancado ya el proceso de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. En la convocatoria de elecciones se hizo este jueves por la noche, cuando Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hiciera la respectiva cadena, convocando a los ecuatorianos a las urnas, explicando cuál será el procedimiento, cuál será el calendario a seguir. Las inscripciones empezaron el viernes último, terminarán el 7 u 8 de octubre finalmente, y sabremos quién quedará para la papeleta. Ya ven que algunas candidaturas incluso en riesgo. Recibimos con el mayor de los agrados, por primera vez en este programa, el doctor Mauro Andino, quien es experto en materia constitucional. Doctor Andino, bienvenido, buenos días. Buenos días, Anderson, un gusto poder estar aquí y a las órdenes. A ver, doctor, empecemos por el principio. Ya conocemos de sobra cuál es la discusión, cuáles son los fundamentos por los que usted sostiene que el representante del correísmo, el binomio Arauz-Rabascal, se podría y debería inscribirse como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Mira, Anderson, yo he venido acá a hablar en derecho y a defender mis argumentos para sostener con la evidencia de lo que dice el Código de la Democracia y los reglamentos pertinentes. Dicho esto, yo quisiera explicarte, y espero ser lo más pedagógico posible, los tres momentos, las tres etapas que existen desde que se realiza la elección interna. Primer momento. Segundo momento, cuando el precandidato tiene que ir a aceptar de forma personalísima su precandidatura. Y el tercer momento, cuando se realiza el proceso de inscripción de candidaturas a través de la solicitud correspondiente, el formulario y toda la documentación que tiene que adjuntarse. ¿Por qué digo que son tres momentos? Porque el propio reglamento que tanto se ha citado aquí, el reglamento de democracia interna, y permíteme señalarlo, porque a veces también es fácil decirlo y no mostrarlo. A veces uno también puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Y yo quiero mostrar aquí lo que dice el reglamento de democracia interna, el artículo 9. Y hay verdades a medias, dicho sea de paso, lo digo con todo respeto, con absoluta frontalidad también, que Ismael mencionó hace un momento. Hay verdades a medias, o por desconocimiento de la realidad histórica, quiero pensar que es eso, y que no es, en cambio, por absoluta mala fe o con alguna intencionalidad política. El artículo 9 del reglamento de democracia interna señala con claridad que el delegado del CNE desarrollará un informe que será puesto a consideración de los miembros del Consejo Nacional Electoral para que sirva de base, de fundamento para la inscripción de candidaturas. Sobre el primer momento, la democracia interna, eso se cumplió con el binomio de Centro Democrático. Y hay un segundo momento, que es este famoso plazo de 10 días después de realizado el proceso eleccionario interno, que no fue incorporado en el reglamento del 2012. Y ahí es cuando se falta flagrantemente a la verdad, y hay que decirlo, y este es el espacio pertinente para aquello. Esa famosa disposición transitoria segunda fue incorporada, mira tú, Anderson, aquí señalo con claridad, disposiciones transitorias agregadas por el artículo 16 de la resolución del Consejo Nacional Electoral del 7 de julio del 2020, y en esta disposición transitoria que incorporaron en julio de este año, ahí recién incorporaron esta segunda etapa, este segundo momento de tener que obligar al precandidato dentro del plazo de 10 días
a aceptar de forma indelegable, personalísima y en unidad de acto ante un delegado del CNE. Aquí está remarcado. Julio del 2020. Eso es así. Esto no estaba vigente, Anderson, solo para cerrar la idea, esto no estaba vigente en el reglamento del 2012 y hay que decir las cosas como son. Esto recién se incorporó en julio de este año. Si eso se agregó en julio de este año, y entiendo entonces sería una norma con dedicatoria para el correísmo, según lo expone usted. Entonces, ¿por qué el expresidente Bucaram no pudo inscribir su candidatura en 2012-2013? Es una excelente pregunta, Anderson, para aclarar la verdad histórica. Lo que estaba vigente en el 2012, al igual que ahora, es este artículo 9. Este es idéntico, el de aquella época al de ahora. ¿Y a qué se refiere? A la primera etapa del proceso de elección interna. ¿Qué significa? Que dada la convención, la elección representativa, porque dicho sea de paso, hay 3 tipos de democracia interna que establece el Código de la Democracia. En cualquiera de esos actos de democracia interna se necesitaba la presencia, ahí sí, personalísima, de quien aceptaba la postulación y era proclamado por su organización política para representarlos como candidato. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué se puso que tiene que ser personalísima? Tiene una lógica, pues. Si es que tú quieres ser candidato, y pongo un ejemplo, permíteme, Anderson, tú vas a ser candidato a presidente de la Red de Periodistas Libres, la organización que ustedes ahora están constituyendo. Si te postulan y te emocionan, lo mínimo que debería suceder es que tú estés ahí, ¿verdad? En la asamblea, en la convención de la Red de Periodistas Libres, porque no sería adecuado que te postulen como candidato a dirigir tu organización sin que tú ni siquiera estés presente y sin que ni siquiera se sepa si es que tú vas a aceptar o no esa postulación, pues. Por eso se incorporó esa disposición en la primaria. Lo que mañosamente se hizo en julio de este año es incorporar esa disposición transitoria de que 10 días después de realizada la primaria tenía que ir a aceptarse ante un delegado del Consejo Nacional Electoral. Y algo más, el propio reglamento del PRE, Anderson, el propio reglamento del PRE señalaba en esa época que la precandidatura de sus candidatos tenía que ser aceptada de forma personalísima, el propio reglamento del PRE. Entiendo, pero al final el resultado es el mismo. O sea, le ha jugado mal la norma al expresidente Bucaram y le ha jugado mal la norma al expresidente Correa. En ambos casos se ha impedido que su candidatura se ponga en firme por una norma expresa, que ha jugado en este caso para ambos. Vamos a la discusión de fondo, que ya está superada la participación del señor expresidente Correa, porque además de la norma, pues el señor ha sido condenado por el caso Sobornos, tiene una sentencia ejecutorial que le impide participar en estas elecciones y en cualquier otra en el futuro. La discusión ahora es por qué el binomio Arauz-Rabascal no se debería poder inscribir. El doctor Quintana, minutos antes de que usted participara, nos explicaba, y yo lo digo muy sencillo, soy un hombre de pocas luces en cuanto a derecho se refiere. Nos explicaba que como no ha sido posible que el señor Correa se inscriba como precandidato, acepte su precandidatura, porque no ha venido de forma personal, el señor Correa no consta como precandidato, es decir, no ha sido aceptada su precandidatura. Y como no ha sido aceptada su precandidatura, no puede ser reemplazada. Como tampoco aceptó el señor Rabascal su precandidatura, significa que el correísmo ya ha visto vencer todos los plazos que le permiten ir a inscribir en firme un binomio. Esta es la visión del doctor Quintana. Escucho la suya, que me imagino será distinta. Absolutamente, Anderson. Y me parece que aquí se está haciendo una interpretación, pero por demás extensiva de lo que dicen las normas. Yo digo, la hermenéutica jurídica sirve, por supuesto, para interpretar el derecho, pero sobre la base de lo que existe, pues. Yo repreguntaría, y le planteo esto a la opinión pública, ¿cuál es la disposición expresa que establezca, que señale en el Código de la Democracia o en los reglamentos que el binomio
y la lista como tal para presidente y vicepresidente de la República tiene que ser rechazada ya de facto y que ni siquiera debe existir poco más una resolución del Consejo Nacional Electoral para que se pueda calificar o rechazar a uno de los integrantes de la lista. ¿Cuál es la disposición? Estamos hablando de derecho público y aquí solo se puede hacer lo que está expresamente señalado en la ley y en los reglamentos. No se puede aumentar, sacar ni agregar nada de lo que a mí me parezca, de lo que a Ismael le parezca, sino únicamente lo que está escrito en las normas. ¿Y qué dice el propio reglamento de inscripción de candidaturas? Hemos pasado estas dos primeras etapas de la democracia interna. El reglamento de inscripción de candidaturas, el artículo 13, literales G y K, el literal G. Aunque a Ismael no le haya gustado que estemos citando estas normas, pero hay que decirlo y hay que señalarlo, porque si no estamos hablando en el aire. Literal G, cuando falte la firma de aceptación de la postulación de las candidatas o candidatos. Y el literal K, por falta de formalidades en la presentación de candidaturas determinadas en la ley y el presente reglamento. Es decir, son causales para negar la inscripción. ¿Pero qué dice el artículo 14 del propio reglamento? Concordante con el 104 del Código de la Democracia. Si es que algún precandidato estaría incurso en algunos de estos aspectos, de estas causales, lo que tiene que hacer el CNE, sobre la base de los informes de las dos etapas anteriores que ya expliqué aquí, sobre la base de esos informes resolver. Y esa resolución tendrá que decir que el candidato Arauz cumple con los requisitos, no está incurso en ninguna de las prohibiciones constitucionales o legales y que además se cumple con los demás parámetros establecidos en los reglamentos pertinentes. Y dirá además, por supuesto, que el expresidente Correa ha incumplido alguna de estas disposiciones reglamentarias y tiene que otorgarle el plazo de 48 horas, de 2 días a la organización política para que pueda reemplazar al binomio con otro candidato, que incluso el propio reglamento señala que ya no será necesario que provenga de un proceso de democracia interna. El propio reglamento así lo señala y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Lo de fondo, me parece a mí que aquí se quiere inclinar la balanza de lo electoral para desplazar a unos y terminar de favorecer a otros. Y no nos damos cuenta que esta defensa no es en nombre de personas. Aquí no se trata de defender a Correa, a Arauz, o de defender a Lazo, o de defender la Alianza Social Cristianos Creo. No, de ninguna manera. Aquí se trata de defender el derecho, la democracia y la legitimidad que nace de las urnas. ¿Qué quieren que tengamos en el 2021? Una papeleta allanada y con un presidente que poco más fue votado a regañadientes o que llegue sin los porcentajes necesarios como para tener legitimidad política ante quienes quiere gobernar y dirigir. La polarización social y política a la que nos están conduciendo bajo estas interpretaciones es de graves consecuencias para el sistema democrático. Doctor, permítame volver un poco al argumento del doctor Quintana, y me disculpa que le cite, pero es él el que sabe, no yo. Dice el doctor Quintana, y a mí me hace sentido, al menos, lo que dice, que el señor Correa no puede ser rechazado como candidato porque no se ha podido inscribir como precandidato. Su precandidatura no ha sido aceptada. Efectivamente, como usted señala, ni el señor Correa ni el señor Rabascal aceptaron su precandidatura de forma personalísima como establece el reglamento o las normas. Si esto no se dio, no tiene sentido lo que dice el doctor Quintana. Es decir, si yo simplemente no he cumplido, no es que me están rechazando, es que no soy precandidato. Por lo tanto, no se me podría reemplazar. Esa es básicamente la interpretación que el doctor Quintana le da a la norma. No le hace sentido. En lo absoluto, nuevamente recapitulo y espero ser lo más sintético posible. 3 momentos. Momento 1, proceso de democracia interna. Ahí elabora un informe un delegado del CNE. Momento 2, el tema de la aceptación personalísima de la candidatura con esa disposición que, repito, se incorporó recién en julio de este año. No estaba en el 2012. Ahí también hace un informe el delegado del CNE. Y esos 2 informes, Anderson, sirven de base, de sustento, de referencia, si tú quieres,
para que el CNE, los consejeros, resuelvan en el tercer momento, que es la inscripción de candidaturas cuando se presenta la solicitud. ¿Y quién es el que tiene que verificar que los requisitos se cumplan, que lo que está establecido en los reglamentos sea acorde y esté dentro del expediente con todos los documentos que se acompañan? El Consejo Nacional Electoral, pues. Si es que un precandidato está con prohibición, debe pensiones alimenticias y no puede ser candidato, ¿quién tiene que resolver eso? Pregunto yo, ¿el delegado del CNE mediante un informe, el Twitter o la autoridad del órgano electoral, que son los consejeros? Ellos tienen que resolver, pues. Y el momento que se resuelve, ahí disponen que tales candidatos cumplen, califican, y que otros candidatos no cumplen con lo que establece la norma legal o reglamentaria y se manda a reemplazar. Es así de simple, no hay por dónde perderse en este sentido. A mí me da la impresión que algunos sostienen la hipótesis o la teoría de que como no se aceptó esa precandidatura de forma personalísima, consecuentemente en el CNE tendrían que cerrarles las puertas y poco más, ponerles aldaba y ni siquiera recibirles el expediente, la solicitud. ¿Quién tiene que resolver? Los consejeros del Consejo Nacional Electoral, nadie más. Ellos son la autoridad electoral. De acuerdo. Doctor, hemos escuchado su criterio, el criterio del doctor Quintana. Creo que la audiencia es suficientemente madura para sacar sus propias conclusiones. Le agradezco muchísimo, de todas formas, la participación en este espacio. Te envío un fuerte abrazo, Mauro. Gracias a ti, Anderson, y simplemente reflexionar que hay que ganar en la cancha, hay que ganar sudándola. La legitimidad te la da el triunfo cuando tú disputas electoralmente. Se puede tener el árbitro, el estadio, las cabinas de radio, lo que tú quieras, pero si quieres ganar en la mesa, ese triunfo, créeme que es amargo y la gente no lo va a aceptar democráticamente. El criterio del doctor Mauro Andino. ¿Han escuchado ustedes? Gracias, doctor Andino.